igual todavía nos cuesta un poquitín ahí, pues bueno, vamos mejorando semana a semana. Hoy se ha visto un equipo compacto, solidario, que es lo que nos hacía falta, porque calidad tenemos y la fase ofensiva pues lo hacíamos bastante bien. Hemos metido goles menos en San Juan todos los partidos, así que nos faltaba un poco eso. Hemos mejorado bastante, pero todavía hay trabajo ahí. Bueno, y sobre todo se pone muy de cara cuando en el minuto 8 ya vais 2-0. Minuto 8, 2-0, hemos pegado un larguero para el 3-0, hemos fallado mano a mano que tira el Tuto de Basina para el 4-0 y luego otra de Merino de cabeza que la ha fallado. Pues bueno, hemos tenido ocasiones y luego pues nada. Todavía nos falta saber competir, porque luego con el partido ya el primer tiempo acabado pues hemos sacado una falta a favor, hemos empezado ahí a tocar, nos han robado y nos han pillado en una contra. Ese 2-1, ¿cómo se te ha quedado el cuerpo? Pues de muy mala leche se me ha quedado, porque al final estaba el partido ya para el primer tiempo para acabar. Entonces, pero bueno, hemos entrado en el vestuario, hemos sabido reaccionar, nos hemos serenado otra vez, hemos cogido otra vez las riendas de hay que volver a lo que hemos hecho bien, que la primera media hora ha sido espectacular, y entonces a partir de ahí empezar a hacer bien las cosas. En el segundo tiempo habéis entrado también muy bien en el partido, las ocasiones que ha habido también han sido vuestras, quizá ellos ya, y al verse ya con ese 3-1 en el marcador ha sido ya cuando han intentado ir hacia arriba. Sí, yo creo que hemos empezado bien, bastante bien el partido. La lesión de Andoni, joder, el pobre chaval, no, siempre le pasa algo y al final esperemos que sea lo menos posible. Y luego pues nos ha trastocado un poquitín, nos ha hecho todavía meternos un poquitín más atrás, pero las ocasiones han sido nuestras. Además, como bien dice Xavi, luego habéis salido a controlar bien ese partido, porque con la dinámica que llevabais, al menos con ese 2-1, o alguno ya ha pensado, otro empate a 2, no, por favor. Al final es que llevamos 5 empates seguidos, ya te digo, pues eso. Pero bueno, hemos sabido hoy gestionar bien el marcador, hemos gestionado muy bien el partido, hemos llevado el tiempo, muy bien. O sea, hoy muy contento. Y además, no sé, es que habéis salido también un poco más motivados por ser el rival que era, ¿no? Un equipo que venía segundo, eso también motiva un poco más al jugador. Bueno, estábamos motivados porque teníamos que ganar ya. O sea, teníamos que ganar ya y teníamos que ganar ya, sea fuera quien fuera. San Pedro tal, pues ha sido el San Pedro, que yo te creo que también eso te ayuda porque te motiva un poquitín más, si cabe, porque sabes que es un rival fuerte, que si no estás bien, pues te gana, entonces hemos salido bastante bien. La semana ha ido bastante bien desde el lunes, así que muy bien. Noticia positiva el resultado, ese 4-1. Negativa hablábamos de Andoni, pero también Oyer se ha retirado con problemas en el hombro. Sí, Oyer ya llevaba desde la semana pasada con problemas en el hombro. Bueno, ha jugado un poco forzado, al final no ha podido continuar. Andoni es una pena. O sea, una pena porque es un buen jugador. O sea, yo le he hecho en falta porque ya vino lesionado, empezó la temporada lesionado y le hemos hecho mucho en falta y ahora pues con esta noticia pues bastante triste.